Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El día de ayer hemos salido al campo, hemos ido con los remanentes, con un grupo. Hemos ido a caminar por Cuánjamo, al Paseo de las Linternas. No sé cuántos han ido del Paseo de las Linternas. El Paseo de las Linternas es un festival que hacen los budistas a través del río. Y ha sido el primer día, el día de ayer. Y había una multitud tremenda el día de ayer. Para entrar nosotros nos hemos demorado casi como 45 minutos. Y la línea para caminar abajo en el riachuelo es casi 1 hora. Y lo interesante de esto es que al principio, los que tienen oportunidad de ir a mirar van a ver que el Paseo de las Linternas al principio empieza con figuras contando la realidad cultural de Corea, los trajes típicos, la manera como se tocan los instrumentos, las casas, los templos. Pero conforme uno va avanzando, uno va mirando que es una estrategia de ellos para envolverte en su cultura, en la cultura budista. Porque cuando uno va avanzando ya se empieza a ver figuras más espirituales, empiezan a proyectar un mundo más espiritual a través de las antorchas que hay ahí. Y nosotros hemos ido a orar, a quebrantar la fuerza de las tinieblas, caminando. Y cuando caminábamos yo me preguntaba: Señor, habrá mucha gente aquí en este lugar que estará preguntándose como Tomás en Juan 14:5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hay mucha gente en el mundo preguntándose esas cosas, o preguntándose de qué manera puedo llegar a Dios, qué tengo que hacer para llegar a Dios, qué debo hacer yo para llegar a Dios. Y vemos en el mundo que constantemente hay mucha gente que empieza diciendo qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a Dios. Y la gente se presiona y quiere hacer cosas buenas y quiere portarse bien y quiere ser sincero y trata de no pecar y trata de ayudar caritativamente y trata de ayudar en su sociedad, trata de ser buena persona, pensando qué tengo que hacer yo para llegar a Dios. Y la pregunta no es mala, decir qué tengo que hacer yo para llegar a Dios, pero lo que se carece es realmente saber de qué manera nosotros, los hombres, nos podemos encontrar con Dios, de qué manera el hombre se encuentra con Dios. En Efesios 2:8 y 9, la Escritura nos dice a nosotros que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que la gracia es un regalo que nosotros tenemos en nuestra vida. Ese regalo precioso que nosotros hemos tenido llegó a nuestra vida antes de la fundación del mundo. Llegó a nuestra vida aun cuando nosotros todavía estábamos antes de ser predestinados. Efesios 1, del 3 al 5. Ya en el plan de Dios estaba que nuestra vida ya sea llamada para Cristo. Ya nosotros teníamos la salvación antes de la fundación del mundo. A mí me gusta contarle esto a los remanentes cuando estoy con ellos, porque hablamos temas de actualidad, temas de jóvenes, ¿no? Sobre el alcohol, sobre la droga, sobre el sexo, sobre ciertas cosas que en este mundo hoy están influenciando demasiado. Y yo les digo a ellos, cuando yo tenía 22 años, a mí me gustaba salir con mis amigos, me gustaba salir a pasear, o la fiesta en mi país, o la fiesta de Año Nuevo en mi país, y a veces yo me pasaba de copas, tomaba con mis amigos, bailaba y me pasaba de copas, y por ahí me mareaba un poco, mis amigos me conocen, y yo ahí no conocía al Señor, no sabía de Cristo todavía, no conocía la palabra, creía en Dios, sí, sabía que había un Dios poderoso, siempre lo he sabido. Y yo les preguntaba a ellos, ¿quién estaba alegre en ese momento? ¿Quién estaba con sus copas en ese momento? ¿Quién estaba en ese momento bailando, disfrutando de la noche, llegando con el pan a las 6 de la mañana a su casa? ¿Quién estaba llegando así? El pastor, por favor.
copastor Juan. Claro, en ese momento yo no era copastor todavía, pero el que estaba haciendo esas cosas en la noche, a altas horas de la madrugada, era ¿quién? El copastor Juan. Era el copastor Juan. Y un día, por la gracia de Dios, yo puedo escuchar el Evangelio, puedo recibir la gracia del Señor, mi corazón se puede abrir, hago la aceptación en mi corazón de Romanos 10, del 9 al 10, que solo Jesús es el Señor, y creo que Dios le levantó de los muertos, y somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es ese regalo precioso que el Señor nos ha dado en nuestra vida el día de hoy. Y que muchas veces nosotros, de repente, por el trabajo, por los problemas familiares, los problemas económicos, la presión de los estudios, dejamos muchas veces de lado eso, olvidamos esa gracia de Dios, olvidamos lo precioso que somos para el Señor, olvidamos ese cuidado tremendo que el Señor tiene con nosotros, que cada paso que damos el Señor está mirando, nos está cogiendo, nos está mirando cómo vayamos, cómo estamos yendo. Olvidamos eso. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una corriente, la cultura del mundo tiene una corriente, y nosotros sabemos que el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Es Satanás, es el diablo, es aquel que engañó a Adán y Eva. ¿Para qué? Para separar al hombre de Dios, para que haya destrucción, para que haya desastre, para que haya maldiciones en la vida de la persona. Es el problema fundamental de Génesis 3, el problema donde el hombre vive en desolación, vive en desastre. El hombre no puede resolver eso por sí solo, y como el hombre se siente desprotegido espiritualmente, como el hombre se siente que su vida no avanza, porque es como un círculo cerrado, van las cosas bien y luego caen, van las cosas bien y luego caen. El hombre se empieza a preguntar, ¿qué tengo que hacer yo para que me vaya bien? ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar a Cristo? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor me bendiga? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi familia esté bien? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi empresa vaya bien? ¿Qué tengo que hacer yo para que toda la sociedad vaya bien? ¿Qué tengo que hacer yo? Y ahí es donde el hombre se frustra más, porque el hombre empieza a hacer cosas para que le vaya bien. Empieza a ayudar a la gente, empieza a hacer cosas, pero no, se soluciona. Se soluciona por un momento y parece que ya estamos alcanzándolo, y de pronto pasa algo y ¡fum! El hombre vuelve a caer otra vez. Porque el hombre no puede hacer nada para alcanzar a Dios. Si nosotros vemos la Biblia, es el hombre quien recibe la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien viene a buscar al hombre. Es Dios quien te buscó a ti. Es Dios quien me buscó a mí. Es Dios quien te eligió a ti. Es Dios quien nos eligió a nosotros con un plan y un propósito determinado en nuestra vida. Es el Señor mismo el que nos ha dado su gracia. Y yo esta tarde les quiero traer eso. Que esta semana ustedes puedan meditar en esta gracia. Que puedan solamente cada día, cada minuto, cada segundo de su vida sentirse las personas más valiosas, las personas más preciosas de este mundo, porque tenemos la gracia del Señor. Y eso va a marcar una diferencia tremenda en nuestra vida de fe. No necesitamos nada más que la gracia del Señor para ser salvos. No se necesita nada más que eso para tener la verdadera felicidad. No se necesita nada más que la gracia del Señor para que nuestra vida sea de bendición. No se necesita nada más que la gracia de Dios. Nada más es la gracia del Señor la que nos va a hacer feliz a nosotros. Eso es lo que tiene que marcar nuestra vida de fe. Eso que muchas iglesias con un tremendo corazón por el Señor, muchos pastores con un tremendo corazón por el Señor, a veces se ha diluido en el tiempo. Y la gracia representa la figura de Jesucristo. Porque es Jesucristo quien mismo nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ese tremendo amor de Dios para con nosotros, Romanos 5:8, en que aún nosotros siendo pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para darnos ese regalo precioso, ese privilegio en nuestra vida, tener la salvación. Si nosotros meditamos en esta semana en la gracia de Dios, que es un regalo que el Señor me ha dado para yo ser salvo, muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida, muchas cosas pueden cambiar en nuestra familia, muchas cosas pueden cambiar en nuestro centro de trabajo, muchas cosas pueden cambiar en nuestros estudios, muchas cosas pueden cambiar a través de nuestro talento. Porque la gracia del Señor representa primero recibir la salvación, que es Cristo Jesús.
La gracia de Dios representa que se establezca el reino de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios representa que tenemos el poder, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo con nosotros todos los días, donde quiera que vayamos. Amén. Y ahí marcamos la diferencia. Ahí marcamos la diferencia. Cuando solamente nos enfocamos en esa gracia preciosa, que el Señor me cuida, que el Señor está conmigo las 24 horas, que el Señor está pendiente de mí las 24 horas, que el Señor está pendiente de ti las 24 horas. El Señor sabe que tenemos que comer, el Señor sabe que tenemos que vestir, el Señor sabe que tenemos que estudiar, el Señor sabe que tenemos que nosotros marcar la diferencia y predicar el Evangelio de Cristo en nuestra vida. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces empezamos a buscar el reino de Dios y justicia. Mateo 6:33. Cuando yo veo que Zion se empieza a parar y se va cogiendo y se coge hasta que encuentra la estabilidad, es algo curioso. ¿Por qué? Porque él se concentra. Un bebé se concentra y no existe nada más en ese momento que su objetivo es pararse. Y se concentra en eso. Y pone una mano primero. Se asegura que esté bien agarrado a la izquierda. Luego pone la derecha. Y se asegura que la derecha esté bien. Acomoda sus piecitos. Los acomoda bien. Y se impulsa. Pero se va cogiendo seguro. Y se concentra y se para. Y cuando él se siente estable, evidentemente yo estoy mirándolo, y a veces mi esposa también está mirándolo. Una vez que él está parado, firme, hace esto. Esa sonrisa significa: papá, lo logré. Mamá, lo logré. Y se vuelve a sentar. Y otra vez empieza la misma rutina. La izquierda, la derecha, y se impulsa otra vez. Y una vez que termina esa concentración, que está seguro él ahí, levanta la mirada y se ríe. Y es un alivio. Esa estabilidad espiritual Cristo nos da nuestra vida al momento que ganamos la salvación. No hay nada que nos pueda mover. No hay nada que pueda contra nosotros. No hay ninguna fuerza de oscuridad que pueda quebrantar tu vida, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y muere en nuestro corazón. Esa es la gracia de Dios. Por eso nosotros decimos como cristianos que Cristo es la felicidad, que el Evangelio es la felicidad. ¿Por qué? Porque sin merecer, sin hacer muchas cosas, Dios se fijó en nosotros, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestra profesión, con nuestros estudios, con nuestro trasfondo. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla un plan en nuestra vida. El Señor tiene un plan en nuestra vida, hermanos y hermanas. El Señor tiene un plan en nuestra vida. Lo tiene. Él lo ha preparado. Él lo ha diseñado conforme a su voluntad. Él lo ha hecho. Y nosotros creemos en un Dios que es omnisciente, porque todo lo sabe. Es omnipresente porque está en todos lados. Y es omnipotente porque lo puede todo. ¿Qué más que eso? ¿Qué más que tener ese tremendo Señor en nuestra vida? Nuestro Dios todopoderoso, el que nos protege cada día, el que está con nosotros las 24 horas, el que no va a dejar que nada te pase, el que no va a dejar que ninguna enfermedad pueda ser más que tú, el que no va a dejar que ninguna situación adversa pueda ser más que tú. Ese es el Dios que nosotros tenemos en este momento. Y ese Señor, nuestro Señor, tiene que ser nuestro Señor. Tiene que ser nuestro dueño. Cristo tiene que ser mi Cristo. Cristo tiene que ser tu Cristo. Porque cuando empezamos a orar en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura en Juan 14:14, Jesucristo dice: todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Ahí uno empieza a descubrir el plan de Dios. En oración. Nosotros tenemos que ser personas de oración, porque simplemente tenemos la gracia del Señor con nosotros.
Y cuando oramos movemos los cielos. Cuando oramos abrimos la puerta celestial. Cuando oramos tenemos autoridad aquí en la tierra. Por eso Jesucristo murió por nosotros. Para dejarnos esa autoridad espiritual en esta tierra. Para dejarnos identidad espiritual en esta tierra. Cuando los hombres de la fe encontraron en el Evangelio su respuesta, Dios los levantó y Dios los usó de gran manera. Cuando el pueblo de Israel caminó por Jericó, dando vueltas por las murallas, sin decir nada, experimentando el poder del Evangelio, en oración, en el momento que ellos caminaban orando, mucha gente pensaría, no pueden entrar, son tremendas murallas. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo lo van a romper eso? ¿Cómo van a entrar a ese lugar? ¿Cómo lo van a conquistar? ¿De qué manera se puede hacer? Pero Dios tenía su plan para eso. Dios tenía un plan para eso. Y el plan lo descubrieron en la oración. Se encontraron con Rahab. Dios preparó personas específicas para espiar también, para mirar el campo. Y al momento de la señal de Dios, el pueblo de Israel hace un grito, dice la Escritura, y los muros de Jericó se caen. Es el poder del Evangelio, es el poder de Jesucristo. Entonces yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿hay algunos muros de Jericó en tu vida el día de hoy? ¿Sientes que hay muros de Jericó en tu vida que no te dejan pasar o dar ese paso hacia adelante? ¿O sientes que es imposible mirándolo físicamente, mirándolo humanamente? ¿Sientes que es imposible llegar a ese lugar? ¿Sientes que es imposible alcanzar esa meta? ¿Sientes que es imposible alcanzar ese sueño? ¿Sientes que es imposible alcanzar ese desafío? ¿Lo sientes? Si lo sientes, Dios tiene una palabra para ti el día de hoy. Y es Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Solo por mí pueden entrar. Solo por mí esos muros de Jericó se pueden caer. Solo por mí recibimos la gracia de Jesús, la gracia de Dios, dice el Señor. Solo a través de Jesucristo. Jesús nos dice, y la verdad. No hay ninguna otra verdad en el mundo. Pueden haber miles de religiones, es cierto, pueden haber miles de religiones. Pero la Escritura nos enseña solo una cosa, el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. El Evangelio. Solo el Evangelio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solo el Evangelio. Yo me sujeto solo al Evangelio. Esta semana he estado mirando algunos videos de Latinoamérica, haciendo unos trabajos también, y escuché el testimonio de un pastor que él un día estaba predicando en su iglesia, un pastor con un corazón tremendo para el Señor. Estaba predicando en la iglesia, tenía una iglesia regular de 1000 miembros, y de pronto en la prédica él empieza a experimentar que la gente empieza a caerse. La gente empieza a caerse. Y claro, cuando pasa algo así en Latinoamérica, eso es como un avivamiento, se puede decir. La gente empieza a decir, oye, pasó esto en tal iglesia, en tal iglesia. Y a los 2 días, la iglesia de 1000 miembros pasó a ser una iglesia de 7000 miembros. Y después, a la semana, era un estadio lleno, compartiendo la palabra. Y me ponía a orar con eso, mirando esto en la computadora, mirando la palabra. Y a veces el Señor da regalos a gente que devociona con el Evangelio. Da regalos, el Señor se manifiesta de alguna manera. Y hoy pude tener la respuesta a eso, escuchando la palabra en la mañana. Que muchas veces eso se transgiversa cuando el siervo de Dios o la persona que está al frente se hace su propio dueño
y no deja que realmente el Señor sea su dueño. Entonces, en nuestra vida de fe muchas veces nosotros alcanzamos cosas grandes, porque yo estoy seguro y convencido que acá muchos de nosotros, muchos remanentes, vamos a llegar a ser personas grandes que el Señor va a usar, personas importantes que el Señor va a usar. Pero tenemos que tener cuidado, remanentes, porque Satanás es el padre del engaño. Satanás engañó a Eva en Génesis 3, del 1 al 6. Y Eva misma lo dice en Génesis 3, del 10 al 13. Dice que fue engañada por Satanás. Y nunca dejemos que seamos engañados por Satanás para creer en nosotros que somos nuestros propios dueños, sino que siempre tenemos que tener como dueño y Señor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ahí vamos a marcar la diferencia nosotros. Ahí vamos a marcar la diferencia. Dios tiene que ser nuestro dueño siempre, las 24 horas, donde vayamos. Y oraba al Señor. Y a veces uno también se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿qué pasa si un día yo estoy predicando en la iglesia? Estoy en mi país, estoy en otro país. Estoy predicando en el nombre de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y de pronto hago esto. Y una persona se cae. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si te pasa a ti eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día estás predicando el Evangelio? Estás con tu corazón ferviente en el Señor. Estás orando día y noche las 24 horas. Y de pronto vas a un lugar, te invitan a predicar y haces esto y la gente pum, se cae. ¿Qué pasaría? Te puede pasar. Puede suceder. Y vemos que en nuestra Latinoamérica querida hay muchas denominaciones. Hay pentecostales, hay bautistas, hay presbiterianos. Hay muchas denominaciones. Y todos se enfatizan en algo. La unción del Espíritu Santo, el bautismo por inmersión, o el bautismo sin inmersión. Hay muchas denominaciones. Y enfatizan en lo que dijo Juan el Bautista. Hay muchas denominaciones. Pero el pueblo de Cristo y los remanentes que vamos a restaurar el Evangelio, tenemos que sujetarnos solamente al núcleo de la palabra, que es solo Jesucristo, que es solo el Hijo del Dios viviente. Pueden haber miles de denominaciones, pero el que no cambia es Jesucristo. El que no cambia es que Él es el Hijo de Dios. El que no cambia es que solamente en Cristo está la salvación. Eso es lo único que no cambia. Y escucho decir, hay una generación preciosa, una generación más arriba que de 10 años mayor que yo, una generación que muchos de ustedes seguro han escuchado de ellos. No quiero mencionar nombres por respeto y por delicadeza también a ellos como siervos de Dios. Es una generación preciosa que se está dando cuenta que hay que traer el mensaje de la cruz de vuelta otra vez a las iglesias. Una generación que está orando porque ellos ven y sienten que hay una generación que va a la iglesia pero que no se identifica con la iglesia, que no sabe por qué está en la iglesia, que no conocen a Cristo de verdad y que no conocen el mensaje de la cruz de verdad. Y hay un mover ahorita en Latinoamérica de querer traer el mensaje de la cruz otra vez a la iglesia, al púlpito, para glorificar solo a Jesucristo, en quien está la salvación. Y nosotros somos remanentes para ese movimiento de evangelismo, de traer la cruz de Cristo de regreso otra vez, de predicar solo el Evangelio, centrado en la figura de Jesucristo, en quien está la gracia y la salvación. Porque solamente Jesucristo puede destruir las obras del diablo. No hay otro poder, no hay otro camino. No hay nadie más que Jesucristo, quien murió en una cruz, que realmente venció la muerte y resucitó, que realmente le pisó la cabeza a Satanás, como dice la escritura bíblica en Génesis 3:15. No hay otro Salvador. Por eso hoy nosotros tenemos 3 puntos importantes para resumirlo. Primero, recordar lo precioso que es la gracia de Dios en mi vida. Meditar esta semana en esto. Tengo la gracia de Dios conmigo, el Señor me ha elegido, el Señor me ha llamado.
Oren al Señor, pregúntenle al Señor: Padre, me has dado tu gracia, soy precioso para ti. ¿Cuál es tu plan en mi vida? En oración. Lo segundo, los muros de Jericó que están poniendo trabas para llegar al objetivo son destruidos en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y lo tercero, tengo el mensaje de Cristo conmigo. Eso me hace a mí un evangelista. En donde estoy, Dios tiene un plan para nuestra vida. En donde estoy, el Señor ha preparado a personas para que escuchen el mensaje, para que acepten a Jesucristo. En donde estoy, el Señor me da la bendición del encuentro para yo ser un discípulo evangelista. En donde estoy. Considérense evangelista donde están. Y hay una bendición que llega para nuestra vida. Cuando salgo a la calle, yo salgo como un evangelista. Y donde estoy, oro por estas cosas. Primero, por la gracia del Señor. Señor, dame tu gracia para donde yo estoy poder relacionarme con las personas. En donde yo estoy, cuando llego, quebranto los muros de Jericó que quieren parar el evangelio en ese lugar, o las personas que están preparadas para la salvación en ese lugar, las quebranto en oración. Y en donde voy, cuando tengo oportunidad, si alguna persona me muestra interés en querer escuchar la palabra y conocer la palabra, le comparto lo que hago, le comparto lo que digo, le comparto en conversación, como amigos. Y lo maravilloso es que dejamos que el Espíritu Santo obre y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, porque eso es lo que nosotros tenemos que creer constantemente, que hay un Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Acá hay una sociedad hispanohablante importante hoy en día. Hay muchos estudiantes en las universidades. Hay estudiantes. Hay remanentes. Y yo a veces me llaman por teléfono, me escriben. Suena un poco delicado decir esto a veces, pero a veces me llaman cuando la gente está un poco enferma, ¿no? O hay estudiantes que me llaman y me dicen: pastores, me siento mal. Entonces, claro, la misión de uno es ir a ayudarlos, darles una palabra de aliento. Y yo les digo a los estudiantes, siempre que me encuentro con ellos les digo: hay solamente alguien que te puede ayudar de verdad, les digo. Es nuestro Señor Jesucristo. Sujétate de Él. Yo soy un ser humano como tú. Y estoy enfermo también ahorita, estoy un poco mal de garganta, no puedo hacer todo. ¿Y aquí voy a llamar yo? Lo voy a llamar a Giovanni. A Giovanni lo voy a llamar a Ricardo. ¿A quién voy a llamar? A Anita la llamo para que me ayude. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamamos? Pero no los culpo porque no conocemos, no se sabe. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a orar y decir: a mí me toca. Yo le digo: ¿me puedes llamar? Está bien, pero primero, arriba primero, el Señor primero, en el nombre de Jesucristo. Porque yo voy a poder lograr hacer y encontrar la bendición que vamos a poder encontrar tus bendiciones si el Señor nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Un día llegó un muchacho aquí a la iglesia que tenía principios de tuberculosis. Y vino a la iglesia y yo le dije: mira, vamos a orar para descubrir qué es lo que Dios tiene preparado para ver de qué manera te podemos ayudar. Y me dijo: sí, pastor. Primero compartimos el mensaje con él. Evidentemente esa introducción le llevó a él a conocer a Cristo en su vida. Esa enfermedad le llevó a él a conocer a Jesucristo en su vida. Él aceptó al Señor como Señor y Salvador. Y empezamos a orar. A orar. Y de pronto había el centro social. Estaba la directora. Hablé con la directora y me dijo: Juan, el centro social era nuevo en ese entonces. Ustedes saben, cuando están en un centro social necesitan evidencias, ¿no?, para que puedan tener relación con el gobierno. Entonces el centro social en ese momento estaba esperando casos que ellos puedan ayudar para hacer un informe luego y decir: mira, nosotros ayudamos, para tener relación con el gobierno, porque el trabajo social de esa manera se hace. Entonces nosotros llegamos justo en ese momento, cuando ella
cuando él y las directoras, nosotros necesitábamos una asistencia social para que nos dé un hospital. Y la asistencia social necesitaba un paciente para hacer los informes. Y el hospital necesitaba un paciente para hacer su informe también para que reciba ayuda del gobierno. Entonces nosotros llegamos en ese segundo. Llegamos en ese momento preciso. Y se le pudo ayudar. Entró, le dieron una habitación solo, porque cuando uno tiene principio de tuberculosis, te separan por unos días, estás solo. Y él estaba feliz. Ahí tenía su televisor con su control remoto, veía su cable, sus deportes. Y en una semana se pudo recuperar. En una semana se pudo recuperar. Evidentemente su familia, en el país donde él es, bueno, dijeron vamos a traerlo de regreso. Hoy él está en su país, pero se fue con el Señor y se fue estable físicamente. Pero ¿saben cuál fue la circunstancia después de eso? Que mucha gente comenzó afuera a decir, oh, la iglesia de Manuel ayuda a los que están enfermos. La iglesia de Manuel ayuda a los que están enfermos. Los ayuda, los ponen al hospital, los llevan así, hasta les pagan pasaje para que vayan a su país. Entonces empezó ese rumor por afuera. Y mi teléfono empezaba a explotar a veces. O sea, llamaba, pastor, me duele el cuello, pastor, me duele esto, pastor. Entonces, a veces algunos venían, pastor, esto, el otro. Y yo quería ayudarlos en lo más profundo de mi corazón. Yo quería ayudarlos en lo más profundo de mi corazón. Pero si es que no está Dios como dueño de la vida, si no está Cristo como dueño de la vida, humanamente, por más que yo intente hacer cosas, por más que tú intentes hacer cosas, nunca será igual como la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la verdadera respuesta. Y mucha gente después probablemente no encontraron lo que venían a buscar. No era mi culpa. Yo nunca ofrecí sanidad física. Fue el Señor quien preparó todo esto para este remanente, para este muchacho, este hijo de Dios, por su fe, porque la fe es el método por el cual él se prepara las cosas. Fue el Señor quien a través de su gracia preparó para él esas cosas. Y su historia de él se escribe de esa manera porque así fue la voluntad de Dios para él. Y mucha gente, no digo que no puede sanarse, cuando una persona acepta a Jesucristo, puede llegar sanidad inmediata a su vida. Puede llegar con la fe en Cristo Jesús. Puede haber. Pero cuando ponemos como prioridad al Señor Jesucristo y a Dios como nuestro dueño y nuestro Salvador, ahí se marca la diferencia. Y con eso termino. Meditar en la gracia de Dios, que es el regalo más precioso, derribar los muros de Jericó en el nombre de Jesucristo y descubrir el plan de Dios a través de la oración. Seamos personas de oración en el nombre de Jesucristo. Yo les garantizo, a través de la palabra, porque también el Señor nos enseña, el Señor Jesús fue una persona de oración. En Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano por la mañana a orar. Antes de empezar nuestro día, a la hora que nos levantemos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Padre, dame plenitud espiritual. Guíame este día en el nombre de Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Enséñame a ver con ojos espirituales lo que has preparado hoy en mi trabajo, en mis estudios, en el lugar donde voy a ir. Señor, aquí está tu Hijo, aquí voy adelante. Padre, el día de hoy, que yo pueda disfrutar de la bendición de Manuel, de que tú estás conmigo las 24 horas. Ahí está la diferencia. Y no se asombren si alguien viene y les dice, oh, Sebastián, estás diferente. ¿Qué te pasó? Oh, te veo diferente, tus ojos te brillan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristo está en mi corazón. Amén. El Espíritu Santo está en mí. ¿Ven? Amén. Así que el día de hoy, vayámonos a casa con eso, meditando en esto. Y cuando la gente pregunte, como preguntó Tomás, ¿cómo podemos conocer el camino? Nosotros podamos dar la respuesta. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por solo Jesucristo. Es una verdad bíblica. Una verdad que aunque el mundo intente opacarlo, diluirlo, jamás podrá hacerse. Porque habrá hombres y mujeres como nosotros que defenderemos y proclamaremos esta verdad hasta el último de nuestra vida y de nuestra futura generación. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, el día de hoy, que solo Jesús es el camino, Señor, que solo en Jesús está la verdad, que solo en Jesús está la vida, Señor, y que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que podamos disfrutar de la gracia esta semana, que podamos derribar todos los muros de Jericó, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que continuamente descubramos el plan de Dios en nuestra vida a través de la oración, en el lugar donde nos encontremos. Señor, bendice tu congregación, Padre, bendice, Señor, al pueblo de Cristo, al pueblo hispanohablante en Corea del Sur, y que tus obras se sigan levantando a través de la llenura, la plenitud, la guía, la obra de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo.